Este cuerpo que está aquí, sin vida, es el cuerpo de Luis Javier. ¿Qué le dirías? Tengo mucho miedo. El Papa Francisco, que mucha gente criticó la forma en que fue tratado su cuerpo, cómo lo embalsamaron. Quizá porque así se necesitaba o así lo requerían en el Vaticano. ¿Eres la última persona que tiene contacto con los seres queridos? Sí, somos de las últimas personas, considero, en tocarlos y en estar con ellos. Aquí podemos ver una mano, obviamente de una persona sin vida, y posteriormente, después del trabajo que tú haces, ¿cómo queda? ¿Te han pedido algo extraño en este proceso? Hay que maquillarlo como payaso, necesito que se vea así enojado. Ahí hay una entidad, y una entidad que no es buena. Digo, sí se le ve la cara como de que no es muy bueno, que digamos. El siguiente mito sería el grito del muerto. Y esta bacteria lo que hace es encorvar los tejidos. Eso podría causar que pareciese que se mueven, pero al final del día tú lo dejas en una posición. Pues mira, yo en lo personal te puedo decir que he pasado ese tipo de circunstancias muchas veces. Escuchar lamentos, eso sí lo he escuchado. 4 o 5 de la mañana, eso lo he escuchado varias veces. Me gustaría mostrar un poco lo que hiciste durante esta transmisión. Ahí se ve, lo muestro a esta cámara. No recuerdo la hora exacta. La morgue abandonada seguía respirando en silencio, como si los muros guardaran el eco de miles de lamentos. El olor a óxido y humedad se pegaba a la ropa. Mis pasos resonaban entre cajones metálicos y camillas frías. El único sonido era el roce del polvo al caer. Entre papeles rotos y una caja de registros, hallé algo insólito. Un disquete cuadrado, de esos viejos de computadora, con una etiqueta escrita a mano, pegada con cinta amarilla. La cinta casi borrada decía: Reporte postmortem, confidencial. Me lo llevé a casa. Al insertarlo, la pantalla falló. Después abrió un archivo con el título Paciente, Luis Javier Monterrubio. Lo que voy a leer a continuación es el informe del contenido de este disquete. Paciente, Luis Javier Monterrubio. Causa de muerte, paro cardíaco fulminante. Hallazgos inusuales. Rostro con facciones de terror. Ojos abiertos y pupilas dilatadas, como si lo último que viera lo hubiera perturbado profundamente. Rigidez anómala no acorde con protocolos forenses. Temperatura corporal congelada, desde las 3 de la mañana, como si el tiempo se hubiera detenido. Secreción oscura en los ojos, origen desconocido. Advertencia final, anotada a mano. No interrumpir el procedimiento, algo aún pertenece en él. Hoy, entre archivos olvidados y cuerpos que parecen no descansar, damos la bienvenida a Luis Javier Monterrubio. Un placer saludarte. Hola, mucho gusto. Es un gusto estar aquí. Luis, soy consumidor de tu contenido. Es fuerte lo que llegamos a ver a través de tus redes, pero te veo muy tranquilo a ti. Un placer saludarte, darte la bienvenida a este espacio para platicar de terror, de tu trabajo, de todo lo que técnicamente haces día con día. Eres técnico embalsamador. Así es, soy técnico embalsamador, me dedico al arte de embellecer a la muerte y de poder ayudar a la gente que pues desafortunadamente pasa a mejor vida, a poder el último de sus días verse bien, verse tranquilos, sin síntoma de dolor y principalmente poder hacer que sus familias se puedan despedir de ellos. ¿Eres la última persona que tiene contacto con los seres queridos? Pues no sé si la última, pero sí te puedo asegurar que prácticamente nosotros somos quien estamos en el momento más vulnerable pues de una persona, porque pues cualquier persona los puede ver, los puede tocar, les puede incluso tomar fotos, ¿no? Entonces es un momento muy delicado, muy vulnerable, porque pues ellos ya no se pueden defender. Y sí somos de las últimas personas, considero, en tocarlos y en estar con ellos. Ok, fíjate que de lo que vimos en tus redes, de lo que mucha gente te conoce y que me gustaría antes, ¿cómo te localizan? ¿Cómo pueden ver tu trabajo?
Pues bueno, lo único que manejo es Instagram, es Luis Javier Monterrubio, todo junto, en donde explico un poco, no tanto apegado al morbo, porque no es el fin, sino principalmente la parte de cómo se desarrolla este trabajo, de obviamente las habilidades que necesitamos tener, así como pues los conocimientos. Esto permite pues ver que nosotros no somos personas improvisadas, que somos personas que estudiamos para pues obviamente dedicarnos a esto y principalmente, pues bueno, ayudar a que pues la gente conozca más sobre qué hacemos y por qué es tan importante nuestra labor. Ok, antes de comenzar como protocolo, te puedo pedir que utilices los guantes. Que tengo entendido, los guantes que tú utilizas son más gruesos, son diferentes, y hay un porqué, ¿no? Sí, nosotros utilizamos productos químicos que pues obviamente son gases, son muy tóxicos, incluso algunos son cancerígenos. Entonces, pues lo que buscamos es que no haya filtración de estos productos químicos, pues obviamente a nuestro tejido. Ok, mientras platicamos, también tenemos esta masilla, tenemos este cráneo, y justo parte de lo que veía y lo interesante, yo hablaba con el productor y yo le decía, técnicamente la persona que vamos a invitar es un artista. ¿Es lo mismo un embalsamador, un técnico embalsamador y esto que haces tú? ¿O hay diferencia? Eh, En teoría, el embalsamador, pues normalmente siempre llega a esta parte de lo que es la restauración de una persona y reconstrucción, que son cosas distintas. Ujú. La restauración habla sobre, pues principalmente cualquier tipo, digámoslo, de situación en la cual hay que restaurar color, apariencia, humedad en los tejidos, todo lo que se tenga que hacer para llegar a esta apariencia. Y la parte reconstructiva ya habla de enfocarse directamente, no sé, puede ser el cráneo, que haya sufrido esta persona, pues algún tipo de trauma masivo, que haya fracturado gran parte del cráneo, así como también que falte en tejido. Entonces ahí ya entra otro tipo de técnica. Si es necesario saber embalsamar, principalmente para que yo como embalsamador tenga las características que necesito en ese cadáver y de esta forma, pues bueno, principalmente poder llegar a la restauración de una forma exitosa. Ok. Eh, Obviamente utilizas diferentes materiales que son especiales para poderlo hacer. ¿Qué pasa cuando llega, por ejemplo, un cuerpo que tiene una contusión en el cráneo? ¿Qué utilizas? ¿Qué se hace? Pues bueno, principalmente hay que embalsamar el cuerpo. Este tipo de embalsamamiento es un embalsamamiento específicamente para estos casos, eh, en donde buscamos que el tejido esté totalmente seco. Supongamos que esto que tenemos aquí es la cera que yo ocupo. Ujú. La cera no se adhiere si el tejido está húmedo, porque necesitamos que la característica principal de ese tejido sea un tejido seco. Entonces, una vez que está embalsamado el cuerpo, yo necesito pues restaurar el área. Puede ser que sea un trauma, pues obviamente en el cráneo, en donde quizás se haya fracturado y obviamente tengo que reposicionar huesos, es decir, tengo que unir los huesos, ajá, a través pues ya sea de alambre galvanizado, Ujú. que esto permite que se unan y una vez que se unen adjunto yeso de París, que lo que va a hacer es solidificar para que se vuelva uno solo. Después de esto, pues bueno, viene la parte de si hay algún tipo de problema sobre el tejido, también añadir algún tipo de cera que lo que haga es restaurar esa área y esto va a crear que se pierda prácticamente esta zona que estuvo pues obviamente lastimada. Esta parte ya está más blanda. ¿Podrías hacerlo como lo harías comúnmente? Sí, bueno, supongamos que esta parte del cráneo estuviera visible, ajá, únicamente esto y todo lo demás estuviera tejido, pues bueno, es totalmente distinto, principalmente ¿por qué? Porque las ceras que utilizamos, pues bueno, se aplican a base de calor, es decir, con el calor de una secadora caliente, lo que hacemos es ir sobre el área colocando y obviamente dispersando para que tenga la proporción que necesitamos y sobre todo pues obviamente para que no haya bordes irregulares y esto permite que una vez que nosotros ya tenemos esa cera aplicada se coloque una lámpara de luz blanca sobre ella, ya sea con el celular, con cualquier tipo de lámpara y ver qué áreas tienen algún tipo de borde, de declive que no permita que se vea natural y Ujú. después de eso ya corregimos. Hay solventes que nos ayudan a alisar la cera como el thinner, como la acetona. Entonces,
literalmente tenemos que estar ahí alisando, alisando, alisando. Posteriormente a esto lo que hacemos es crear textura. Puede ser con una esponja, depende del área también en donde se necesite la textura. Y una vez que ya se crea textura, pues bueno, vienen los cosméticos. Tienen que ser cosméticos opacos, porque obviamente la cera, pues hasta cierto punto brilla. Ujú. Entonces, cuando tú haces o creas textura, se baja un poco la intensidad del brillo, pero aún así necesitas un cosmético opaco para que no se vea. Después de esto ya corriges con otro tipo de cosmético. Entonces, principalmente es como se haría algo, digámoslo, relativamente básico. Ujú. O sea, realmente sí es como un trabajo artístico el que tú haces, ¿no? Sí, claro, un embalsamador que restaura principalmente tiene que tener la habilidad. No somos personas improvisadas, somos personas que estudiamos y que practicamos, pues obviamente este arte. Es muy complicado restaurar la apariencia de alguien que no conoces, solamente por fotos. No es lo mismo, por ejemplo, ser un ojalatero, ¿no? Ujú. Digámoslo. No es que esté comparando los trabajos, simplemente tú sabes que un Chevy es un Chevy. ¿Sí me explicó? Tú Ujú. sabes cómo es un Chevy, pero una persona es única, es solamente ella, no existe otro igual, al menos que tenga un gemelo, ¿no? Pero aún así, hasta el mismo gemelo tendría diferentes tipos, pues, digámoslo, sí, de contornos, de volúmenes. Entonces, ¿qué pasa? Es complicado. Es un trabajo difícil, no es un trabajo que sea relativamente fácil y sobre todo pues hay que conocer sobre lo que es la estructura de los huesos, sobre la estructura de los músculos faciales, sobre la estructura pues de todo lo que vamos a utilizar para el proceso. Entonces, el familiar o la familia te deja una fotografía para que tú vayas trabajando en conjunto. Sí, cuando yo restauro, principalmente lo que hago es buscar fotografías más recientes, obviamente, de las personas, que sean lo más profesionales posibles, es decir, una foto del INE, algo profesional, no algo que tenga filtros, porque todo eso va quitando. También tiene mucho que ver, mientras más tejido falte en un área, es más complicado poder restaurar, porque obviamente es más la cantidad y sobre todo la similitud que puede tener ese cuerpo con lo que realmente era en vida, se vuelve todo un reto, o sea, es complicado. Por eso es que mientras más problemas tenga, más complicado se vuelve y más difícil se vuelve que se vea real, que no se vea como un muñeco, que no se vea la cera. Entonces, eso es lo complicado de restaurar. Hay unas fotos y me gustaría comenzar con esto, justamente lo que platicamos de tus redes sociales, que me gustaría mostrarle a la gente, que me gustaría platicarlo contigo, y hay una muy en especial que obviamente nos sorprendió y que le preguntamos a nuestro experto sobre si notaba algo ahí. ¿Eres escéptico a lo paranormal? ¿Crees en lo paranormal? No soy escéptico, más bien que respeto el tema, principalmente porque sé que somos energía y obviamente esa energía se desplaza a algún lugar, no sé dónde. Realmente yo siempre he dicho hasta que el día que yo muera sabré qué pasa conmigo. Antes no lo sé, aunque haya muchas teorías. Y solamente es eso, respeto respeto la muerte desde ese punto, respeto la muerte desde mi trabajo. Y la verdad es que no me introduzco mucho en ese tema justamente por eso, Ujú. porque todos vamos a llegar ahí y al final pues no es algo que me interese saber ahorita porque pues obviamente amo la vida, ¿no? Ok. Fíjate, quiero contarte algo que me dijeron y que lo anoté porque me parecía interesante y que es parte de los mitos, pudiéramos decirlo. Eh, en una pequeña funeraria, un embalsamador aseguró que al preparar un cuerpo, notó que el difunto abría los ojos lentamente. Aunque ya no había actividad cerebral, el trabajador juró que ese cuerpo lo miraba como si todavía quedara algo atrapado en él. Aseguró que después de ese día, los relojes de la sala se detenían siempre a la hora que esa persona había fallecido. Quizás suene una historia fantasiosa, pero realmente buscando información acerca de este tema, hay muchos embalsamadores que sí se clavan en pensar en esto. Tú dices, ok, yo prefiero dejarlo a un lado para no tener esa sensación, pero hay personas que sí lo toman en cuenta. Me imagino que has escuchado este tipo de historias. Sí, está lleno de este tipo de historias. Yo respeto mucho lo que digan los colegas, lo que digan los compañeros, principalmente yo, pues bueno, todo lo atribuyo a un conjunto de series, pues obviamente físicas y químicas del cuerpo, Ujú. en donde principalmente pues yo sé
y entiendo qué es lo que pasa a la hora de fallecer, pues muchas de las veces todos los problemas que se pueden generar y estos problemas pues bueno pueden hacer o crear, ¿no? Que pues muchas de las veces pareciera, no sé, que una persona incluso está llorando, ¿no? O que una persona está muy rígida. Por ejemplo, hay gente que dice, háblales, ¿no? Para que Ujú. se suavicen. Yo no comparto esa idea. Yo soy muy hermético en esa parte porque todo tiene, a través del estudio, todo tiene una explicación. Te soy sincero, jamás en la vida les he hablado, no es porque no les tenga respeto, simplemente limito mi actividad a tratar con, pues obviamente, eh, con profesionalismo mi trabajo y sobre todo enfocarme en lo que realmente me importa, que es que quede bien preservado, bien desinfectado, bien restaurado. Y de ahí en fuera no me meto mucho en esos temas. Si cada quien lo hace, pues bueno, se respeta. Yo en lo personal no lo hago. Ok, podremos seguir un poquito, te paso esto. Mientras tanto, vamos a ir mostrando este material que nos parece fuerte, a pesar de tratarse de un molde, es un maniquí, pues que es impactante. No sé si lo tengamos por ahí para irlo viendo y lo vamos a poner en pantalla justamente este rostro. Esto me imagino que es una práctica porque además tienes que estar practicando justo lo que decías de que no es un trabajo normal, todo el tiempo es práctica, ¿no? Así es. Todo lo que tiene que ver con restauración se tiene que practicar para llevarlo al profesionalismo. Te cuento un poco de mi experiencia. Yo cuando empezaba a restaurar, pues obviamente yo no cobraba por las restauraciones que hacía, porque yo no era una persona que pudiese restaurar, digámoslo, de forma profesional y obviamente no tenía la experiencia con cuerpos. No es lo mismo hacerlo en un molde, hacerlo con un cuerpo real. Entonces yo asumí esa responsabilidad de para poderlo cobrar lo necesito saber hacer. Muchos de los trabajos que yo hice de restauración cuando yo empecé a embalsamar, principalmente, bueno, cuando empecé a restaurar, principalmente nunca los cobré y eso me ayudó mucho a que era un ganar-ganar. La funeraria ganaba en la apariencia de su ser querido y yo ganaba mucha más habilidad para restaurar. Eso poco a poco me fue acercando a, pues obviamente, casos más complicados en donde el funerario sabía que Javier Monterrubio no cobraba por restaurar, pero no era porque nunca fuera a cobrar. Al final es un trabajo y es un Ujú. arte y es muy difícil, pero sí necesitaba esa experiencia. Hoy en día te puedo decir que ya cobro por el trabajo. ¿Cuánto cobro? Depende mucho también del tipo de problema que tenga la persona fallecida, pero al final del día se tiene que, para poder ser experto, tienes que saber hacerlo y tienes que saber que se tiene que practicar. Y muchos de estos escenarios, cuando los dices a la familia, sabe que me voy a tardar 20 horas, no quieren. Pero si tú les dices, se lo voy a regalar, como empresa funeraria, dicen perfecto. Ahí sí quieren, Ujú. claramente porque pues dicen, o sea, es un trabajo que cuesta, no sé, cierta cantidad de dinero, pero al final del día, si es gratuito y es para la última vez que lo vas a ver, pues lo mejor posible que se pueda presentar en su funeral va a ayudar mucho a que la gente disminuya ese impacto visual que muchas de las veces suele tenerse cuando una muerte es repentina y mucho más cuando es traumática. Ujú. Este maniquí lo que se le tendría que hacer es reconstruir la parte de la herida, si no me equivoco, y dejarlo tal cual como el otro lado de la cara, ¿no? Así es, prácticamente que tenga similitud, Ujú. armonía y que tenga estructura de los dos lados de una forma muy parecida. Yo obviamente practico con estos, pues obviamente, eh, maniquís, pero al final del día, pues también cuando tengo la oportunidad de restaurar, supongamos, hay veces que pues no se da la restauración porque no tenemos tiempo, porque la familia no puede pagarlo, pero hay veces que les digo, oye, ¿me dejas restaurar? No, pero es que ¿cuánto vas a cobrar? O hay algún excedente. No, solamente quiero estar pues en práctica, tener las Ujú. manos hábiles, ¿no? Y me dicen, o sea, no vas a cobrar hoy, pero hace 3 meses me cobraste. Sí, pero, o sea, eso es amor y vocación al trabajo. ¿Sí me O sea, explico? hay veces que los cuerpos se van al panteón o se creman sin ser restaurados. Eh, Pues mira, principalmente cuando hay que restaurar, muchas de las veces la familia es la que indica qué es lo que se quiere hacer, si se quiere o no se quiere restaurar.
por como te digo, tiempo, dinero y lo que sea. Entonces hay escenarios en los que los cuerpos no se restauran, ¿vale? Principalmente, por ejemplo, cuando una persona sufre un accidente y esta causa es algo que involucre que vaya al Ministerio Público y de ahí obviamente a que se le practique una necropsia o autopsia, tienen que pues ser cadáveres que van a tener este proceso y no se pueden muchas de las veces incinerar, porque al final del día, como hay una carpeta de investigación abierta, si tú eliminas la prueba más grande, que es el cuerpo, pues al final del día estás eliminando todo, ¿sí me explico? Ujú. Entonces los cuerpos que son sujetos a este tipo de procesos legales, muchas de las veces no se pueden, digámoslo, cremar, pero pues muchas veces también el que no se puedan cremar, pues hace que la gente aún así quiera o no quiera restaurar. Eso ya depende mucho de las familias. Ok, vamos con la siguiente fotografía. Y esto te lo queremos mostrar porque fue polémico en algún momento y es acerca de la cremación del Papa. Eh, el Papa Francisco, que mucha gente criticó la forma en que fue tratado su cuerpo, cómo lo embalsamaron, la última imagen que pudimos ver de él. No sé si tú, cuando viste esto, sacaste alguna conclusión o pensaste en algo. Sí, bueno, principalmente desconozco qué tipo pues bueno, qué tipo de directrices tenga que seguir un embalsamador papal. Ujú. Los embalsamadores papales vienen de una familia que se llaman Signoraci, son italianos. Entonces esto viene de generaciones, de muchas generaciones. Yo no sé si en el Vaticano tengan ciertos requisitos para que se vea natural, que no tenga cosméticos, no sé, desconozco. A lo que puedo yo asumir es que el cuerpo, pues obviamente de una persona, eh, para embalsamamientos funerarios, pues son cuerpos que tienen que tener una coloración, ajá, que esa coloración se tiene que pues hacer notar durante un par de días en lo que es el funeral. Pero en hablando de este tipo de, pues obviamente rituales que se les hacen, pues bueno, muchas de las veces no sé, desconozco hasta qué grado dejen al embalsamador intervenir en la parte estética. Ujú, porque se ve un tanto los ojos amoratados, ¿no? Sí, eso es porque el formaldehído, que es sustancia preservante, desinfectante que utilizamos en los cuerpos, Ujú. al reaccionar directamente con la sangre, digámoslo, para que sea algo más entendible, hace que la sangre poco a poco se vaya fijando y esto causa una decoloración mayor. Y esto va causando que el tejido se vuelva grisáceo con el paso de los días. A esto en el embalsamamiento lo llamamos gris de formaldehído y esta es esa apariencia como grisácea de los tejidos. Quiero pensar yo, a mi consideración profesional, que al Papa no se le inyectó algún tipo de producto que tuviese mucho tipo de tinte activo, que es lo que tiñe el tejido, quizá porque así se necesitaba o así lo requerían en el Vaticano. Desconozco, sería hablar principalmente pues de eso y no hablar tampoco de Ok, más. porque justo comentas la parte de el color, la coloración de la piel. Y es la siguiente fotografía, cómo tú procuras esa coloración de piel dejarla natural, por así decirlo. Aquí podemos ver una mano, obviamente de una persona sin vida, cómo no sé cuántas horas habrá pasado, se ve ya un poco negro algunas secciones, un poco amoratado otras secciones, que si no me equivoco es la acumulación de sangre. Así es. Eh, y posteriormente, después del trabajo que tú haces, ¿cómo queda? Es impresionante, ¿no? Sí, bueno, principalmente, por ejemplo, esta parte de que la mano, una, pueda volver a la coloración que tenía anteriormente es eh, más que nada si la sangre está líquida, está dentro de arterias y venas y se puede mover del lugar. Esto permite que se desplace y se limpie el área, ¿vale? Entonces, esa es una parte muy importante. Eso depende mucho de cuánto tiempo lleva una persona fallecida. Mientras más tiempo tenga de haber fallecido, la sangre se fija más y obviamente ya no se puede remover. Entonces pasa de un estado, ajá, líquido a un estado
sólido o semisólido. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de estar en las arterias y venas a estar en los tejidos. Si el producto químico alcanza a remover ciertas decoloraciones, permite la apariencia natural. El pH de una persona fallecida normalmente se acidifica. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, cuando nuestros productos químicos entran en acción, el pH de los productos tiene el mismo pH de una persona viva. Eso crea que el tinte que trae el producto o que va a entrar en contacto con el tejido ayude a que vuelva la coloración al tejido y se mantenga por tiempo suficiente para crear esa apariencia como de coloración sanguínea, como de circulación, como de calor. Está impresionante, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues es prácticamente parte de lo que es química y obviamente de cómo funcionan los productos directamente hacia lo que es, pues obviamente los tejidos, de acorde obviamente a la patología también. Ya hay diferentes tipos de productos, porque tú, parte de lo que veía que tú anunciabas, bueno, no anunciabas, sino que platicabas, es que un cosmético de una persona normal, de los que se utilizan día al día, están hechos para que te dure cierta cantidad de horas, para que te vuelvas a maquillar y vuelvas a comprar pronto algún producto, pero el maquillaje que tú utilizas para los cadáveres es un maquillaje especial para que te dure técnicamente todo el proceso, ¿no? Sí, bueno, los maquillajes mortuorios son de amplia cobertura, tienen diferentes funciones, pero una de ellas principalmente es el rango de durabilidad sobre los tejidos es mucho mayor. Dos, son maquillajes muy oleosos que permiten que no sean absorbidos por obviamente la deshidratación causada en los tejidos a causa de lo que sería la parte química, pero también la parte natural que sufre una persona al fallecer. Entonces esto permite mayor estabilidad, mayor, digámoslo, mayor estabilidad y mayor principalmente eh, difusión, digámoslo, en el área del tejido sin tanta cantidad de cosmético. Es decir, ocupas muy poco y con muy poco puedes cubrir mucha zona, se puede mantener mucho tiempo y esto permite que, pues, obviamente, si tú tienes una persona que tiene algún tipo de golpe y está amoratada o está cianótico el área, lo tapes de forma muy rápida sin que se vea tan plasmado el maquillaje en esa área. Ok, vamos con la siguiente fotografía. La siguiente fotografía corresponde también a otro de los trabajos que has hecho tú. Es igual una mano. Digo, no sé qué tan censurable puede ser esto para las redes, pero aquí vemos una parte de rostro. Aquí vemos cómo cambia tanto el volumen, cómo cambia la coloración. Y pues Eh, bueno, eso es una despedida digna tal cual. Sí, principalmente, por ejemplo, esos casos que acumulan mucha cantidad anormal de humedad sobre algún área específica del tejido, pueden, pues bueno, deformar las facciones de una persona y hacer que obviamente en su funeral, pues no luzca de la forma en la que quisiéramos recordarlos. Ujú. Entonces, lo que nosotros hacemos a través, principalmente, pues de estos eh, procesos de embalsamamiento es reducir esta distensión, ajá, a base de calor. Es decir, ocupamos un cautín, como el cautín que ustedes conocen, pero mortuorio, que tiene una espátula. Entonces lo que hacemos es en el área que está pues desafortunadamente llena de humedad, aplicamos crema. La crema es un recubrente. ¿Para qué? Para que cuando el cautín pues literalmente genere demasiado calor, y vaya directamente al tejido, vaya reduciendo, vaya deshidratando, vaya sacando la humedad. Ujú. Y esto permite que bueno, la crema permite que no tenga contacto directamente el cautín con el tejido y que no se queme el tejido. De esa forma vamos reduciendo la mayor cantidad de humedad y esto permite volver a recrear esa apariencia de una persona fallecida. Ok, tenemos otra evidencia, y esta sí le llamaré evidencia porque esto lo checó Cristian Valerio, nuestro experto de cabecera de este programa. Él es medium vidente, eh, donde nos dimos cuenta que detrás de ti hay una imagen extraña. Ah, sí. ¿Hace cuánto que tomaste esa foto? Ah, tendrá un año, quizá, no sé. O sea, de hecho no es tan vieja. No, Tú eres la persona que está en la foto, sí. tú te la tomaste simplemente como selfie, ¿y cuándo te das cuenta que hay algo?
¿Y por qué te Yo, pones yo no nervioso? me di cuenta, yo no me di cuenta, no recuerdo quién se dio cuenta, pero me dijeron, ¿ya viste que hay un rostro? Te voy a contar esa historia, es algo muy chistoso. Tengo un hijo chiquito Ujú. de 5 años, hace 2 años su mamá le compró un juguete. Un juguete que estaba con un caballito, pero de Día de Muertos. Entonces, este juguete no tiene ojos y prende los ojos rojos y es justamente muy parecido a lo que se ve ahí. Entonces, mi hijo me dijo, papá, llévate el muñeco porque no me gusta, no me gusta. Entonces, le dije, sí, me lo llevo, me lo llevé. Y la verdad es que el muñeco se prende y todo, pero nunca se ha prendido ni nada de esas cosas. Simplemente cuando yo me tomo esa foto, yo veo, bueno, más bien me dicen, oye, ¿ya viste? Y yo no veía, y no veo nada. Y ya veo y la hacen zoom y digo, ¡ala! O sea, era muy parecido al muñeco. No sé si eso solo es una coincidencia, pero real se ve la foto, el rostro de un niño y incluso la ropa siento yo que se ve como un poco Ujú, vieja, ¿sabes? ujú. Como un niño de antes. La verdad es que nunca he visto a ese niño ni nunca nada, pero me quedé muy sorprendido, tanto que por eso lo subí. Me tomé una foto y atrás se ve o sea, no sé si está al lado o está atrás, pero fue algo que sí. Al principio de ese día, la verdad es que no pude dormir porque, Ujú. pues obviamente, te causa cierta intriga. Pero esa es la historia. Fíjate que nosotros le pedimos a nuestro experto que la analizara. Obviamente cuando la vemos nos llama la atención porque sí vimos que había algo o alguien. Bajo nuestra experiencia, nunca nos adelantamos, siempre decimos que en lo paranormal todo es falso hasta que se demuestre lo contrario. Y esto se lo mostramos a nuestro experto, lo revisa y le preguntamos, ¿se trata de una pareidolia? ¿Es algo que formó esta imagen o realmente hay algo ahí? Él es muy honesto. Lo que nos dijo fue, ahí hay una entidad y una entidad que no es buena. Ok, Y dijimos, ok, entonces sí logró captar algo, sí es algo lo que pudimos ver en esta fotografía. ok, ok. Pues yo realmente nunca he visto ya nada de eso, más allá digo, sí se le ve la cara como de que no es muy bueno que digamos, pero realmente es que fue solo esa vez, nunca me volvió a pasar. El muñeco incluso lo tengo, todavía existe, está ahí. Y pues ya, o sea, eso fue lo que pasó. Fue una experiencia algo, pues un poquito sorprendente, ¿no? Porque sí se ve muy, muy bien el Ujú. rostro y lo asimilo mucho a este muñeco, pero no he visto nada más. Ok, tengo entendido que desde los 17 años comenzaste a trabajar en esto o acercarte mucho a esto. De hecho, te conocían como el niño embalsamador. Ajá. No sé si todavía te siguió ese apodo. No, 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 realmente era cuando yo era muy pequeño, bueno, o sea, sí, en el embalsamamiento. Ajá. Pues a los 17 años y pues como tenía la cara de niño, la gente me decía, bueno, los funerarios, ¿no? Los funerarios me decían el niño embalsamador porque era pues porque estaba muy chamaquito, ¿no? Ujú. Pero de ahí en fuera, pues ya soy Javier, ya, Ok. ya no lo soy. Me imagino que en tantos años te ha tocado ver de todo, escuchar de todo. No sé si en algún momento algún familiar te ha pedido algo extraño, no sé. Quiero que le pongas el rostro a mi familiar o sonriendo, que se ve enojado porque era enojón, o que le hagas aprovechando un arreglito a la nariz para que se vea bonita. No sé, ¿te han pedido algo extraño en este proceso? Eh, no como tal, solo me han dicho que se vea tranquilo, Ujú, que se vea sereno, o sea, no tanto algo así específicamente. O sea, lo que sí me ha tocado, y eso ya lo he dicho en varias entrevistas, que mucha gente me dice, no, pues mi papá era payaso, ¿no? Hay que maquillarlo como payaso, pues obviamente, este tipo de peticiones que, pues bueno, son de la profesión de una persona, pero de ahí en fuera, no, o sea, no es como que realmente a mí me digan, oye, necesito que se vea así enojado, que... No, no, la verdad es que no, la gente pues asume que lo más natural posible para ellos es lo mejor ujú. que se puede presentar en exposición hacia la demás gente que asiste. Ok, hay una historia que quiero que me cuentes y perdón, pero también otra persona que sigo mucho en este sentido es el doctor Raúl, que me parece
una persona muy profesional, tuviste una plática con él y en otros podcasts también has contado una historia de unos viejitos que se quitaron la vida y que había cosas extrañas ahí. No sé si recuerdas o sabes de cuál estoy hablando para no spoilear. Sí, pues más bien, no recuerdo si se quitaron la vida, algo así, es que son tantas Ajá. personas que a veces ya se te va, pero sí recuerdo una pareja. Te voy a contar otra, de hecho, bueno, es algo similar, pero no porque se hayan quitado la vida, sino que me tocó que en la época pandémica, pues bueno, hubiese dos personas que fallecieran uno después del otro, es decir, primero falleció la esposa Ujú. en su domicilio y cuando fuimos por ella, pues ok, fuimos, la sacamos para llevarla a embalsamar. Y obviamente después de esto, como a las horas, muere el señor. Entonces me marcan y me dicen, oye, hay que ir a recuperar un servicio. Le digo, ok. Entonces volvemos al mismo lugar y le digo a mi compañero, él iba manejando, le digo, otra vez, le dije, te equivocaste. Me dijo, no, pues aquí me manda la ubicación. O sea, nosotros no recuerdo que supiéramos que íbamos al mismo lugar. Ujú. Y ya cuando llegamos ya que eran como las 11 de la noche, no sé, algo así. Y llegamos y la familia así como, o sea, ya le habíamos dejado al papá de regreso, ya el papá estaba en su casa, ya se estaba velando, era 31 de diciembre, aparte, me acuerdo, era 31 de diciembre y pues es un escenario feo, ¿no? Porque, o sea, es cierre de año y pues todos tienen como, pues sí, ¿no? Esas ganas de que todo empiece bien. Entonces a mí en lo personal no soy muy apegado a los sentimientos, no porque sea una persona pues grosera, simplemente pues no mezclo mucho esa parte, pero sí fue algo que sí sentí un poco feo, ¿no? Porque dije, híjole, hay gente que la pasa peor que nosotros. A veces uno, cuando está de este lado, se da cuenta de que a veces la gente se queja o nos quejamos por muchas cosas, ¿no? Que son insignificantes y pues decimos, híjole, nos pasó esto, nos pasó aquello, ¿no? Pero desafortunadamente, pues bueno, ese tipo de experiencias te hacen valorar, ¿no? Ujú. La vida, te hacen decir, estoy en la gloria. Y pues así pasó con estos señores. Llegamos y pues sacamos a la señora y pues vámonos de regreso a embalsamar, ¿no? Y pues ya a las 2, 3 horas de regreso a instalar a los dos juntos. Y pues no son experiencias tan comunes, ¿sabes? O sea, no es que siempre te esté pasando. Yo no lo intuyo a nada, yo no estoy diciendo que se la llevó el señor o la señora al revés, pero sí considero que, pues bueno, los dos ya estaban grandes y dije, bueno, suena mal, pero pues qué bonita forma de irse los dos. Una, principalmente porque muchas personas cuando ya son adultas y pierden a sus seres queridos, les cuesta mucho trabajo ya, Ujú. mucho trabajo y viven pues con dolor ya el tiempo restante de su vida. Entonces, pues no sé si para ellos haya sido algo de, "Ay, nos fuimos los dos Ujú. y ya, realmente de ahí pues solo fue lo que como que me hizo sentir un poco, pues sí, esa parte de tristeza, ¿no? Y más por la fecha también, Sí, claro. totalmente. ¿Te ha tocado en algún momento atender eh, personas importantes? Y cuando digo importantes, creo que todos somos importantes, pero refiriéndonos ya sea a los medios, artistas, políticos o hasta familiares. Importantes, no. Ujú. Bueno, sí, no me gustaría meterme en temas porque considero que todos justamente somos iguales. Ujú. Principalmente esta parte es muy importante, ¿no? Que todos tenemos cuando llegamos a la sala de embalsamamiento el mismo trato. Sí, no famosos, pero sí importantes en algún tipo de sector. Ujú. De ahí en fuera, pues prácticamente todo es igual. Eh, Familiares también he embalsamado. Hace un par de meses falleció mi tía, hace 5 meses, hermana de mi mamá. Y pues bueno, falleció de cáncer, una experiencia muy rápida que no te deja prepararte. Entonces, yo siempre he dicho, muchos, por ejemplo, en esta parte de lo que hacemos del embalsamamiento, muchos colegas dicen, no, tú no puedes embalsamar a un ser querido porque
porque eso es antiprofesional y yo digo lo contrario, ¿no? Al final profesional, Ujú. ¿para quién? ¿Para ti? ¿Para mí? Eso, eso depende de cada persona. Yo siempre he dicho, pues si yo lo sé hacer y en mis manos está hacerlo, pues para mí es ayudar a la gente en su último día, en el plano terrenal, ¿no? Y si yo puedo despedirlos de esa forma y ayudar principalmente a esa parte contribuyendo en eso, pues lo hago. He embalsamado mucha gente que conozco. eh, ¿Qué se siente? Pues se siente diferente, claro, porque es energía, porque los conocías, porque hay recuerdos, pero eso no deja de decir que son cuerpos inertes en los que ya no hay nada. Entonces, cuando te das cuenta que somos solamente un instrumento Ujú. y estamos llenos de energía, digámoslo, te das cuenta que lo bonito de una persona es lo que tenemos dentro, no este caparazón, digámoslo, Ujú. ¿no? Entonces yo es lo que he visto con la muerte y es lo que he podido vivir con las personas que he podido, pues obviamente, apoyar en el embalsamamiento. Y digo, híjole, qué diferente es una persona cuando muere porque todo se apaga. Es literalmente un maniquí, es muy distinto. Ya no hay como esa parte, al menos yo así lo veo desde mi punto. Cada quien lo puede ver de la forma que quiera, ¿no? Pero yo ya lo veo y digo, ya no está lo que a mí me gustaba. ¿Sí me explicó? ¿Sabes como qué sensación se siente? No sé si alguna vez te ha pasado. Digo, es como si alguna vez eh, tuviste una novia Ujú. y quizá terminaron y te quedaste tú con ganas de estar con ella, ¿sabes? Y regresas y te das cuenta que ya no es lo mismo, porque todos cambiamos, ¿sí me explico? Ujú. Y te quedas así de, ah, ya no es lo que fue antes. ¿Te molesta si me sirvo un tequila? Ya, ya, Adelante, con esa plática. adelante, adelante. Entonces, ¿qué pasa? Desafortunadamente dices, ya no es lo mismo de antes, ya no es lo que fuimos antes, ella ya cambió, yo ya cambié. Justamente es lo mismo cuando una persona fallece, ya no se siente igual lo mismo, o sea, todo está aquí. Pero esa puede ser mucha tu percepción como un profesional, ¿no? Claro, claro, hay gente que dice, no, 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 estás mal, vas a quedar mal, tienes que ir al psicólogo. ¿Por qué voy a quedar mal? Ajá, Todos somos iguales por dentro, todos tenemos órganos, o sea, lo único es que realmente a la gente no le gusta hablar de la muerte y exacto. a la gente no le gusta que le toquen ese tema. Y yo digo, pues si soy un embalsamador y si yo puedo ayudar, yo lo voy a hacer. Si falleciera mi hijo, si falleciera mi papá, todos dicen, no, no digas esas cosas. Es que realmente todo puede pasar. A la gente no le gusta hablar de la muerte. O sea, no es que se lo desee a nadie, pero muchas de las veces que pasa con ese tipo de circunstancias, no, es que porque dijiste que si se muere tu papá o si se muere tu mamá, todos nos vamos a morir. Hay que estar siempre conscientes de que la muerte nos llega a todos en cualquier momento. No porque yo sea embalsamador y haya ayudado a mucha gente en su último adiós. No sé, la energía va a decir, ah, te voy a tener aquí 100 años más para que puedas ayudar a 100 años más a la Ujú. gente. No me puedo morir ahorita mismo, ¿no? Entonces, hay algo muy delgado entre la línea y la muerte que justamente la gente normal no ve y los embalsamadores cierran o muchos embalsamadores cierran para que no lo toques. Entonces yo normalmente yo digo, si yo puedo ayudar a alguien que conocí, adelante. Tú no le tienes miedo a la muerte. Sí, le tengo mucho miedo, Sí. mucho respeto, claro. Y justo quería llegar a una reflexión. Hay gente que dice que el miedo a la muerte es el miedo a una mala vida. ¿A qué me refiero? Si tienes pendientes, si quizás sabes o sientes que te falta algo, es más probable que le puedas tener miedo, pues, a morir. Cuando sabes que ya eres pleno, que estás bien con la gente, que tal cosa, puede que tengas como esa, un poquito de más paz. ¿Crees que así sea? Eh, sí, sí, yo creo que cuando tú aprendes a comunicarte con la gente, dejar el ego atrás, decirle a quien quieres que lo quieres, a la persona que no te interesa tener en tu vida, no decirle nada, pero tampoco ofenderla, pues yo creo que estás bien con todo, ¿no? Yo soy una persona que dice mucho las cosas que siente. He aprendido a ser diferente. La gente piensa que porque somos embalsamadores somos fríos Ujú. y somos serios y no nos interesa así como nada, pero realmente es que es lo contrario. Te vuelves temeroso de salir a la calle, de ir a alguna fiesta, a alguna reunión, porque al final del día
o sea, vives muchos escenarios en los que quedas hasta cierto punto, no traumado, pero sí con una precaución por la vida, porque por ejemplo he visto muchos lugares en donde salió de su casa y ya no regresó, ¿no? Y justamente yo siempre que salgo digo, o sea, doy gracias por estar vivo y por tener un nuevo día y por saber que también puede ser mi último día. Siempre estoy pensando en la muerte, no porque me la desee, sino porque yo sé que así es, que la muerte está en donde sea y que al final del día, aunque yo quisiera o no quisiera, va a pasar. Ujú. Entonces, yo creo que el hecho de que sepas y que digas las cosas a quien quieres, transmitir todo lo que tú quieras, te hace que el día que te vayas tengas hasta cierto punto menos pesar. Ujú. Hay una serie de mitos que me gustaría platicar y sobre todo creo que esto es muy bueno porque mucha gente piensa que nosotros dedicándonos a lo paranormal, todo se lo queremos atribuir a lo paranormal. Yo te soy honesto, yo creo que primero hay algo muy importante científico y físico que tenemos que hablar tomando en cuenta este tema. No descarto que pueda haber algo paranormal, pero para eso estás tú aquí. Por ejemplo, hablemos de movimientos inesperados. Se dice que algunos cuerpos mueven los brazos y las piernas en el proceso como si quisieran resistirse. ¿Cuál sería el significado desde tu punto de vista? Bueno, principalmente tiene mucho que ver el rigor mortis, la rigidez. Ujú, Entonces, muchas de las veces no es que se muevan, realmente es que yo nunca he visto un cuerpo moverse como tal. He visto algún tipo de terminación nerviosa poder hacer esto, ¿sí me explico? ujú, Pero solo un área que se juega, que pueda hacer esto. Pero eso puede ser algo, puede ser un nervio que quizá todavía tenía algún tipo de reflejo. ujú. Pero de ahí en fuera sería mentirte, decirte que yo he visto que se muevan. Todo tiene explicación. El rigor mortis, pues obviamente aparece y esto va obviamente aumentando. Entonces, probablemente puede ser que tú hayas dejado un cuerpo así, pero no porque esté justamente en ese tipo de mm, rigidez, se va a mover. De hecho, pues sería lo contrario, porque tiene una rigidez. ¿Por qué se movería si está rígido? ¿Sí me explicó? Entonces, principalmente esto puede generar este tipo de circunstancias o hay otra cosa que se llaman espasmos cadavéricos, que Ujú. eso puede causar la encorvación a través de una bacteria y esta bacteria lo que hace es encorvar los tejidos. Eso podría causar que pareciese que se mueven, pero al final del día tú lo dejas en una posición y de repente empezamos a ver que se empieza a, pues obviamente a posicionar en otra forma. No que se empiece así al momento, sino con el paso de las horas, pues puede ser por eso. O sea, no realmente tiene que ser porque tenga algún tipo de fantasma dentro, no sé, Ok. no. Ok, vamos al siguiente mito que le llamamos lágrimas del más allá. Si una persona que se dedica a lo que tú llega y me cuenta que el paciente, pudiéramos llamarle, o el cuerpo que estaba trabajando, de repente empezó a llorar, hay gente que pudiera decir, híjole, es que se fue triste o algún pendiente tenía. Podemos irnos por esta parte. ¿Existe alguna explicación? Sí, es algo que pasa mucho cuando, bueno, principalmente no se tienen los mecanismos o los instrumentos necesarios para el embalsamamiento. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nosotros tenemos una máquina con la que inyectamos la solución. Esta máquina es como Ujú, un corazón para bombear productos químicos a través del sistema vascular. Esta máquina tiene dos funciones. Una, generar presión, que es la fuerza con la que ingresa la solución para mover coágulos, colesterol y todo lo que hay adentro. Y la otra es flujo, que es para la cantidad que queremos que ingrese. Si bien sabemos que todos tenemos un flujo sanguíneo y que si nos elevamos de este flujo o baja, pues tenemos complicaciones en vida. En muerte lo que puede suceder es que este flujo lo que causa es que, a ver, yo inyecto a un flujo muy agresivo, puedo hacer que esta solución rompa capilares y estos capilares empiecen a derramar líquidos. Entonces, muchas de las veces lo que la gente normalmente puede ver cuando lagrimea una persona en el ataúd probablemente siempre va a ser por exceso de flujo. ujú, Entonces, ¿qué pasó? Pues el embalsamador no reguló el flujo bien, o no necesariamente es que no lo haya regulado bien él. Puede haber que, no sé,
donado córneas o puede haber algún tipo de problema con eso y justamente es lo que puede llegar a hacer que se filtren esos líquidos. Entonces, muchas de las veces me ha pasado que me marcan, no sé, un alumno. Oiga, es que tengo este caso, ok, siempre tenemos que tener una estandarización en la cantidad de flujo que distribuimos a través del sistema vascular. Entonces puede ser siempre y normalmente eso. Otra, por ejemplo, que igual y no tenías tú ahorita en cuenta, Ujú. pero que es muy normal, es cuando la caja se empaña, el cristal Mm. se empaña. Muchos dicen, no, 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 está respirando porque, pues obviamente sabemos, ¿no? Si tú te pones frente a un espejo, Ujú. se va a empañar por nuestra respiración, por el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto puede ser, obviamente los cuerpos van perdiendo humedad. Ajá. Entonces, esta humedad, pues al final del día se evapora. A eso súmale que hay gente que pone muchas veladoras debajo del ataúd. No se recomienda poner veladoras porque al final del día, pues tú estás generando calor abajo. Y si es un ataúd metálico, pues obviamente, como son no herméticos, pero pues obviamente calientan la lámina y esto podría generar que hay un exceso de temperatura que puede causar que se evapore más rápido un líquido. Entonces eso muchas de las veces genera que lo que es el cristal pues pueda tener ese tipo de apariencia como pues sí, como todo empañado, pero es meramente eso. Aunque sí sorprendería honestamente. El siguiente mito sería el grito del muerto. Yo creo que mucha gente lo podría considerar como también algo perturbador de repente que se esté preparando un cuerpo y que se escuche un grito o escuchar gritos desde una morgue, un crematorio, este tipo de lugares debe ser fuerte. ¿Tienes explicación? Sí, por ejemplo, lo que es lo que pasa con ese tipo de casos es que nosotros utilizamos un instrumento, se llama trocar, que es un instrumento que es largo, es como una Ujú. varilla, es larga y obviamente es hueca por dentro y tiene una punta muy, muy, muy filosa. Entonces, este instrumento va conectado a un recipiente en donde caen residuos y este recipiente está conectado a una máquina de vacío, ¿vale? Entonces, lo que hace es aspirar. Yo introduzco el trocar en la zona abdominal, ajá, y lo que hago es perfundir el órgano hueco para extraer su contenido, con la finalidad principalmente pues de sacar la mayor cantidad de desechos, de residuos que tenga cada órgano. Y cuando eso pasa, pues también hacemos lo mismo con la parte de lo que es la tráquea. Entonces buscamos líquidos que se hayan quedado postergados en algún lugar y hacemos la aspiración directamente con el trocar hasta llegar, obviamente esto es de forma interna, a la tráquea y esto causa que las cuerdas se peguen, digamos. Ujú. Entonces como digámoslo, el flujo del vacío no es constante, o sea, no es algo que sea constante, produce como esa sensación de que pudiese escucharse como si se volvieran a ¿Te ha activar. tocado? Sí, claro, eso es ¿Pero de momento te sorprende o...? la primera experiencia que yo tuve con eso cuando yo empecé a embalsamar, pues, te digo, yo era un niño. Entonces el embalsamador que me enseñaba a mí en ese entonces mete el trocar y pues yo sin saber, yo así con el cuerpo, hace cuenta yo rasurando el cuerpo y de repente se escucha. No lo hizo en un aspecto, eh, pues sí, de por burlarse. Está tan acostumbrado a su trabajo que ya lo ven normal. Entonces le mete y estaba él tallando y pues yo me quedé así paralizado. O sea, no grité, no hice nada, me quedé así como el Chavo del Ocho, Ah, no le da la garrotera. ajá. Así, porque es muy impactante el primer día de que ves una persona fallecida y que estás embalsamando y que no conoces nada y que de repente escuches así como estás rasurando y pues el chavo inmediatamente sacó el trocar y dijo así como, ay, perdóname, no, o sea, Ujú. no fue intencional. Que sí puede pasar que, por ejemplo, tú con el conocimiento que tienes, a tus alumnos de repente hacerles, ¿cómo se les llama? Como darles su bienvenida. ¿O no? No, no lo hago principalmente una porque, pues bueno, una persona en capacitación lo que necesita pues es tener seguridad. Entonces, híjole, todas esas cosas al final del día te van causando como cierta inseguridad. Para mucha gente le gusta, pero le es muy complicado las primeras veces que ve un cuerpo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Si tú les creas desde el primer momento ese miedo,
la gente podría incluso dejar de hacerlo. Ok. Entonces, yo creo que la vocación de servir viene desde esa parte en la que respetas, una, a la persona fallecida, porque al final si yo hiciera eso es un medio, ¿sabes? Como para poderle hacer una burla a alguien y ni estoy respetando al difunto, ni estoy respetando a la persona que está aprendiendo. Entonces, sí las tomo esas cosas muy delicadamente. No soy una persona que ande por la vida así como, no sé si viste, por ejemplo, eh, que había un video no sé, del INCIFO en donde trataban mal a los cuerpos. Ujú. O sea, esas cosas pues obviamente son malas prácticas y todo comienza desde esa parte, ¿sabes? Desde respetar al difunto en donde está y respetar a la gente que está aprendiendo. Entonces, jamás en la vida he hecho nada de esas cosas, jamás. Ok, siguiente mito. La última impresión. Un cuerpo cuando llega, su rostro puede ser... eh, se pudo haber quedado como su última impresión. Si hubo un susto, alguna tristeza, se queda su rostro así. Y en otra pregunta, que va muy apegado a lo mismo, se llega a platicar que llegan a cambiar sus facciones en el momento de este proceso. Que se puede ver el enojo o la tristeza. Bueno, principalmente el acomodo de facciones y todo esto sí cambian, pero porque nosotros lo hacemos, ¿sí me explico? Ujú. No es como que automáticamente el cuerpo solito cambie, no, Sonreír, no, nada. no, nada de eso, nada de eso. Justamente lo que hace un embalsamador es crear una ilusión de descanso. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de pues, técnicas? Pues crean una apariencia más de tranquilidad en la persona fallecida y por lo consecuente, pues obviamente la gente los ve y dice, ay, está dormido, está descansando. Entonces, eso lo hacemos nosotros, no es como que realmente eso pase nada más porque el cuerpo solito adoptó esa posición o esas facciones, no. Ok, siguiente. Para alguno de nosotros, es decir, el difunto o la persona no quiere que su vida se apague, no quiere que su mirada se apague y los ojos se llegan a abrir. Para esta parte puede ser esto, no se quiere ir, pero para ustedes desde la parte técnica hay justificación. Deshidratación. Justamente los tejidos se deshidratan. Incluso, por ejemplo, si una persona se embalsama de forma correcta, correcta hablando de estándares de humedad, hay productos que humectan, que mantienen humedad, hay productos que deshidratan. Si el cuerpo se embalsama de forma correcta, la deshidratación corporal por naturaleza será menor. Ujú. Si tú no embalsamas a una persona, la deshidratación puede ser mayor. A eso también hay que asumir temperatura, si hay corrientes de aire. Entonces, ¿qué pasa? La deshidratación está presente en todo momento. Esto puede causar que, pues obviamente, el tejido empiece a retraerse. No sé si has escuchado que a los muertos les crece en las uñas el pelo. Ujú. No, justamente lo único que pasa es que la deshidratación empieza a hacer de las suyas y lo que hace es que el tejido se empiece a retraer creando esta apariencia. Y esto puede ser muy rápido. Por ejemplo, si tú tienes un ventilador sobre un área específica, duérmete tú con el ventilador toda la noche y el otro día amaneces como con dolor de garganta Ujú. por la corriente de aire que te resecó, te deshidrató. Ujú. Es así de sencillo. Ok, a ver qué me dices de esto. La sombra en la sala. Voces, pasos, figuras extrañas, sombras que ven pasar. ¿Tiene alguna explicación científica? Eh, Pues mira, yo en lo personal te puedo decir que he pasado ese tipo de circunstancias muchas veces y lo, lo asimilo siempre a que estoy muy cansado. Siempre que me pasa eso, estoy muy cansado. Tú sabes que después de mucho tiempo de no dormir, el cerebro empieza a crear cosas. Entonces, se acaban ciertas sustancias, o bueno, no se acaban, se van limitando. Entonces, también la deshidratación es mayor. ¿Qué pasa? Pues bueno, puedes ver y sentir, ¿no? Pero muchas de las veces no es que realmente sea lo que estás viendo. Por ejemplo, me ha pasado incluso ni siquiera estando en la sala de embalsamar. He estado sentado y he podido ver gente así que viene hacia mí caminando. Y es porque estás muy cansado. Al menos a mí me ha pasado así. Jamás he visto una cosa directamente asociada. Ok, te cuento una historia y luego me gustaría que tú me contaras algo que hasta el día de hoy no tenga justificación.
quizá no sea paranormal, quizá sí lo sea, pero que hasta hoy tengas esa duda. Esta historia que nos mandaron se titula Si no lo veo, no lo creo. Esta historia es de Ramiro, embalsamador con más de 20 años de experiencia. Dice que esto lo vivió de joven una madrugada mientras preparaba el cuerpo de una joven y comenta lo siguiente. Esta chica tenía apenas 23 años. Fue encontrada sin vida en su departamento. La causa oficial, paro cardiorrespiratorio, sin signos de violencia, pero con una expresión de terror clavada en el rostro. Recibí el cuerpo a las 4 de la mañana, hora que él juraba y procuraba evitar por superstición. En la funeraria estaba en silencio, la sala de embalsamamiento iluminada apenas por una lámpara quirúrgica. Siempre trabajaba solo, prefería así para no tener interrupciones. Comencé el proceso a medida que se insertaba el tubo de drenado en la yugular para extraer la sangre. Noté que el cuerpo tenía una temperatura más alta de lo normal. Pensó que era por el clima o por el retraso del traslado. Pero lo que no pude ignorar fue que al comenzar la inyección de líquido conservador, una lágrima rodó por el ojo izquierdo de la joven. Me quedé congelado. Es un reflejo, repetía él. Secó el rostro con algodón, temblando. Minutos después, cuando terminó de fijar las manos y cerró la cavidad torácica, escuchó un suspiro. El tipo de sonido que alguien hace cuando descansa profundamente o vuelve a respirar. No había duda, venía del cuerpo. Retrocedí, agarré una cruz que tenía en el pecho, me acerqué lentamente y vi cómo la mandíbula se abría lentamente como si quisiera hablar. Fue entonces cuando vi en la parte interna del brazo izquierdo una línea tenue, casi imperceptible, una marca reciente de una aguja. En ese momento, aún con adrenalina en mi cuerpo, detuve el proceso. Llamé a un médico forense conocido. La autopsia se repitió. Días después se confirmó que esta chica fue víctima de una sobredosis inducida no accidental. La había dormido, pero aún respiraba cuando la declararon muerta. Parte de lo fuerte es como si este cuerpo quisiera darle un mensaje, quisiera decirle, no fue un paro cardiorrespiratorio como lo dijeron, y mover todo esto para que se volviera a hacer esta autopsia, pudiéramos llamarle. Puede pasar. Desconozco si pueda pasar, a mí nunca me ha pasado. Hay muchas formas de darte cuenta de si una persona ya falleció. Cambios de temperatura, rigidez, obviamente estancamiento de la sangre. Entonces hay muchos fenómenos hoy en día que te pueden ayudar a saber si una persona está viva o está muerta. Yo siempre he dicho que pues obviamente si no es por una seña particular es por otra que te das cuenta. Uh-huh. Pero relativamente siempre te das cuenta. No hay forma de que no te puedas dar cuenta. Aunque, digámoslo, el ritmo cardíaco sea muy bajo, pues tú te puedes dar cuenta porque puedes ver que si incluso puede seguir habiendo circulación, no hay algún tipo de estancamiento de sangre, no hay algún tipo de problema con el rigor. Entonces, a mí en lo personal jamás me ha pasado. Considero yo que es muy complicado que a la altura del 2025 esto pueda suceder. Uh-huh. No dudo que pudiese algún día con una persona que quizá no haya, no el embalsamador, sino obviamente para poder llegar a una sala de embalsamar o para poder llegar a una funeraria, tienes que ya haber revisado que pues obviamente el cuerpo tenga esta condición. Entonces, no sé en este aspecto si se haya revisado al 100% o si no se tomó en cuenta esta parte. Pero al final del día, pues en lo personal a mí no me ha pasado. Si tuvieras que platicar esa experiencia, como te decía hace un momento, que no ha tenido explicación y que quizás
ocultado o quizás intentado sepultar un poco, ¿qué experiencia contarías? No, es que realmente, por ejemplo, yo cuando embalsamo cuerpos pueden estar calientes durante mucho tiempo, pero eso no se debe a algún tipo de circulación de sangre, incluso puede ser por la misma reproducción de bacterias Ujú. en la zona abdominal que no permite que se enfríe. También tiene mucho que ver el, el factor extrínseco de lo que es pues, la temperatura, en qué temperatura se desenvuelve el entorno en donde está el cadáver, y también tiene mucho que ver la cantidad de tejido adiposo de grasa que tenga una persona. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, todo esto hace que se pierda menos calor. ¿Sí me explicó? Entonces, no hay cómo asimilarlo a una parte como esa, porque principalmente hay muchos factores para darse cuenta. Entonces, no hay forma de no poderse dar cuenta. Y fuera de tu trabajo, algo paranormal. Fuera de mi trabajo, algo paranormal. No, pues yo creo que no. La foto que mostramos sería la única, lo más cerca pudiéramos llamarle. Lo más raro que he escuchado, y eso ha sido fuera de mi trabajo, eh, escuchar lamentos. Eso sí lo he Ujú. escuchado. 4 o 5 de la mañana. Eso lo he escuchado varias veces. Ya sea porque venía de la fiesta y iba bajando hacia, no sé, hacia mi casa o casa de mis papás. He podido escuchar, pero de ahí en fuera, no, es que no sé a qué atribuirlo, Ok. pero realmente es que no. Javier, vamos a cerrar este episodio, pero antes me gustaría hacer algo contigo. Este cuerpo que está aquí, sin vida, es el cuerpo de Luis Javier. Si tú tuvieras la oportunidad de decirle algo, de despedirte de él, ¿qué le dirías? ¿Le reclamarías? ¿Le agradecerías algo? ¿Cuáles serían tus palabras? Pues bueno, principalmente que gracias por soportarme tantos años, porque obviamente como seres humanos hacemos pues destruimos también muchas veces nuestro cuerpo con muchas cosas, ¿no? Principalmente agradecerle esa parte. También, pues que haya sido mi instrumento de comunicación durante tanto tiempo, y sobre todo, pues también darle las gracias por haberme ayudado a hacer lo que me gustara en cualquier tipo de actividad que yo realizara, y sobre todo, y lo más importante, que gracias a este cuerpo y gracias a lo que es y lo que soy, pues tengo la fortuna de poder dedicarme a lo que me gusta, ¿no? Que es algo que pues muchas de las veces no se tiene en todas las personas, y eso a mí me hace muy feliz. ¿Te faltó algo? ¿Te quedaste con algún pendiente? Hasta ahora no, la verdad es que poco a poco he podido ir cumpliendo todas las metas de lo que sea que tenga. Estoy justamente en algunos pendientes que tengo, pero los estoy ya llevando a cabo. Entonces, no, si yo me muriera hoy, yo creo que lo único que me dejaría intranquilo es mi hijo. Mi hijo, porque al final del día, yo creo que todos aspiramos a ver no sé si tengan hijos, pero a nuestra familia crecer. Ujú. Entonces, eso sería como lo único que podría causar que yo pudiera estar intranquilo, pero si yo estuviera solo en este momento sin hijos, te podría decir que yo me podría ir sin algún tipo de problema. He hecho todo lo que he querido y he logrado todo lo que he querido a consideración de, pues obviamente, mi tiempo y mis metas. Y estoy agradecido con la vida por haberme dejado estar aquí. Y si mañana me toca irme, solamente eh, sé que ya hice y me he despedido y he hablado con todas las personas que quiero, y a las personas que tampoco me quieren o con las personas que tampoco tengo un buen trato, eh, pues no les he hecho nada malo, y al final yo creo que la vida se trata de eso, ¿no? Tener un equilibrio. Muy bien, hay mucha gente que admira tu trabajo, como lo comentaba en un inicio, mucha gente que te sigue y mucha gente que quiere hacer lo que tú haces. Creo que aprendimos mucho en este episodio, pero me gustaría decirle a la gente que quiera dedicarse a lo que tú, cuál es el proceso, qué tiene que hacer, es complicado. Eh, bueno, principalmente, pues hay que entender que este trabajo va más allá de ayudar, o sea, sí, en el enfoque es que la gente pueda ver a sus familiares, pero atrás de un embalsamador
conocer anatomía, hay que conocer química, hay que conocer matemáticas, hay que conocer muchos factores que no se tienen en consideración cuando se quiere estudiar esto, porque cuando llegan, por ejemplo, a la escuela, muchos alumnos dicen, híjole, es que yo pensé que era más fácil, yo pensé que solamente era como un proceso menos complicado y te das cuenta de que pues mucha gente tiene como esa parte, ¿no? Arraigada de decir, ah, yo quise ser médico forense, pero no pude y terminan queriendo ser embalsamadores, pero son cosas muy distintas. Ujú. No es lo mismo ser un forense que ser un embalsamador. Nosotros arreglamos todos estos problemas que se causaron a través de cualquier tipo de cosa que haya generado un deceso y el forense tiene otra responsabilidad que es pues más jurídica y legal. Entonces son cosas muy distintas. Es importante que se entienda y se comprenda cuál es y a dónde vamos enfocados en este proceso y que no es un trabajo una fácil, que no es un trabajo improvisado y que se tiene que conocer muy adentradamente lo que es las ciencias mortuorias, porque al final del día nuestro cuerpo muerto funciona de una forma distinta. Ok, me gustaría mostrar un poco lo que hiciste durante esta transmisión. Ahí se ve, lo muestro a esta cámara. Esto es lo que hiciste simplemente con 2 barras de plastilina que te tenemos aquí. No quiero pensar lo que haces con todo el equipo y con este talento que tienes. Te felicito. Te agradezco en nombre de aquellas personas que les has dado un descanso digno, a aquellos familiares que has dejado que puedan despedir a su ser querido con un buen recuerdo y con una última imagen bonita como los queremos recordar siempre. Gracias a nombre de todos ellos. Muchas gracias. Es parte de nuestro trabajo y al final del día, siempre que esté en mis manos poder servir y ayudar a una persona que ha trascendido, lo voy a hacer. Al final del día para eso vivo y eso me ha ayudado en muchas cosas en la vida no monetarias, simplemente de valor personal para mí. Y esto es lo que me gusta desde niño y espero poderlo hacer durante muchos años más. Felicidades. Gracias. Con esto finalizamos este episodio. Agradecerle a Jorge Zabalza en la producción, a Alex en la edición. Invitar a la gente que nos deje su comentario, qué les gustaría ver en próximos episodios, cuál fue su historia favorita, qué cambió de punto de vista el día de hoy con lo que platicamos y sobre todo, qué tema les gustaría que tocáramos. Mi nombre es Alain Luna y descansen, si es que pueden. El grito de la Llorona Postmortem.